a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos Crece en tu fe, con nuestro querido hermano Américo Tejada. Que él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti. Saludos, Señor, en este glorioso día. Y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 21 al 25. Si te gusta este segmento, compártelos con otros. Vamos a comenzar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y sin haber mantenido relaciones, dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. El versículo 21 dice, dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, José es el descendiente del rey David, a quien Dios prometió el Mesías. Pero aquel que promete siempre se compromete, y lo que promete es el mismo, que está comprometido en cada uno o en cada una de sus promesas. El hijo de David será no solo el Mesías prometido, sino el mismo Dios que promete. El Hijo no nace de nosotros, viene del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. Hermanos, José piensa echar atrás por discreción y por indignidad, pero el ángel lo anima para que reciba a la madre y al hijo. Debe darle el nombre a aquel que no es suyo, porque es de Dios, que espera su sí para ser su hijo. Hermanos, el Señor Jesús
es el Hijo de Dios, engendrado en la eternidad por el Padre Celestial, en el Espíritu Santo, y nacido en el tiempo de la carne de la Virgen María, por obra del mismo Espíritu Santo. La Iglesia, como José el soñador, realiza el sueño de Dios en silencio y en adoración. A través de la fe, acoge el don del Hijo de Dios. La Virgen María lo da a luz. Tú le pondrás el nombre. Entras en relación con Él y Él contigo. Esta es la dignidad sublime del creyente. Llamar por su nombre al nombre. Ser su interlocutor. Hablar con Él como de amigo a amigo. Hermanos, según la tradición judía, imponer el nombre a un recién nacido significa reconocerlo como hijo. Es Dios quien ordena esto a San José. El niño debe llamarse Jesús, que en hebreo se dice Yeshua, que significa el Señor salva. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, el nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, según lo anuncia Hechos, capítulo 5. El nombre, hecho hombre, para la redención universal y definitiva de los pecados. Jesús es el nombre divino, el único que trae la salvación, según lo anuncia Juan en su capítulo 3. Y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por su encarnación, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 10. De tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. Lo anuncia el libro de los Hechos en su capítulo 4. Hermanos, todos los nombres profetizados en el Antiguo Testamento para el Hijo de Dios no se pueden reconocer a este, porque mientras los demás se referían a algún aspecto de la salvación que se nos había de dar, este comprendía en sí mismo la realidad y la causa de la salvación de todos los hombres. Hermanos, Jesús es el nombre de Dios. En ningún otro nombre hay salvación, porque es el nombre del cual todo nombre recibe vida. Puede ser invocado por toda persona, por muy perdida que esté. Él es el Señor que salva. Hermanos, el nombre Jesús es muy importante, pues en arameo significa Dios salva o Dios es salvador. Era parte de la fe explícita de Israel, que el único que puede salvar y perdonar pecados es Dios. Y cuando dice, todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme.
lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Llamamos a Dios por su nombre, precisamente porque estamos perdidos y somos salvados. Hermanos, Dios es amor sin límites. Así lo conocemos solo en el perdón. Luego, aquel que de hecho salva es Dios. Así lo dice el Señor Yahvé al profeta Isaías cuando le dice: yo soy Yahvé y fuera de mí no hay Salvador. Y lo dice en Isaías capítulo 43. Y al profeta Oseas le dice: yo soy Yahvé, tu Dios. Desde el país de Egipto no conoces otro Dios fuera de mí. Ni hay más Salvador que yo. Y lo dice en Oseas capítulo 13. Luego, cuando aquel ángel insiste en que el Hijo de María será aquel que salvará a su pueblo de sus pecados, entonces dice de modo equivalente que ese niño no es otro que aquel Yahvé que en el Antiguo Testamento había hablado a los profetas. El Dios único, o sea, es una profesión de fe en la divinidad del Señor Jesús. Dice: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Hermanos, la historia de Jesús se mira en continuidad con la de Israel, como cumplimiento de la promesa hecha a él. El apóstol San Mateo cita numerosos textos del Antiguo Testamento para demostrar que las Sagradas Escrituras se cumplen o alcanzan su plenitud en el Señor Jesús. Lo dice en Mateo capítulo 5. Jesús mismo lo afirma en Mateo capítulo 11. Dice: ved que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hermanos, la Virgen concebirá es la cita del profeta Isaías, donde el rey Ahaz se le promete un hijo como garantía de la fidelidad de Dios. Es una señal que el rey Ahaz no se atreve a pedir y que en cambio Dios quiere darle. Al dar fe de que se ha cumplido el oráculo del profeta Isaías en su capítulo 7. El apóstol San Mateo reafirma la virginidad de Santa María y la divinidad del Señor Jesús. Cristo es verdaderamente el Emmanuel, el Dios con nosotros, no solo por su misión divina, sino porque es Dios hecho hombre, según lo anuncia Juan capítulo 1. Hermanos, Jesús es el Dios que salva, porque es el Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8. Pues en el texto del profeta Isaías, ciertamente la expresión Dios con nosotros se toma en un sentido figurativo de Dios está en nuestro favor. El apóstol San Mateo, sin embargo, quiere tomarla en su sentido literal. En Jesús es Dios mismo quien vive con nosotros, quien camina en medio de nosotros, que come con nosotros, que ríe con nosotros. La terminología que la teología de la Iglesia, de hecho,
ha acuñado para esto es: Dios se ha encarnado. Estos términos vienen de Juan capítulo 1, que dice: el verbo se hizo carne. Hermanos, Dios se puso en medio de nosotros de la manera más literal posible al hacerse Emmanuel, es decir, Dios en nosotros. Luego, Jesús es Dios en nuestro sado. Eso es lo que el apóstol Mateo quiere decir con su nombre Emmanuel. Por lo demás, el apóstol San Mateo, de dos maneras, afirma la virginidad de María. Primero, mediante la cita del profeta Isaías de su capítulo 7, donde en su forma griega la profecía había prometido que el Mesías nacería de una virgen. El apóstol San Mateo aplica al caso de María respecto a Jesús y ve en esta circunstancia el primer cumplimiento de la larga serie de profecías que él señalará como cumplidas en el Señor Jesús. Dice: despertándose del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Hermanos, el sueño de José, por la palabra que el Señor le dirige, se convierte en un despertar, una resurrección. José escucha y cumple la palabra de Dios. José abre el corazón y la mano para recibir el don. Dice: y sin haber mantenido relaciones, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Hermanos, aquí se subraya el nacimiento virginal. Jesús, nacido de mujer, según la carne, es hijo de Dios según el Espíritu Santo, para que toda carne reciba la filiación divina, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 4. La fe católica ha mantenido siempre la virginidad perpetua de Santa María, de aquella que habla de permanecer virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Aquella que, de un modo único y excepcional, cultivaría siempre la virginidad en su mente, en su alma y en su cuerpo. Nos lo dice este gran santo católico, San Juan Damasceno. Hermanos, el capítulo comienza y termina con el nombre Jesús y nos dice quién es. Es el Cristo, el Hijo esperado del Rey David, punto de llegada de la promesa, el inesperado descendiente de Abraham, bendición para todos los pueblos, el Dios que salva, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios, el don de Dios, Dios mismo como don que recibimos a través de la Virgen María. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortada alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido
a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría, nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. El que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.